complicidad, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, los laicos, en su hogar, en su trabajo. Francisco sigue inspirándonos y sigue convocándonos y sigue atrayéndonos. Por eso nosotras queremos seguir dando respuesta a un legado que hemos recibido a través de toda la espiritualidad que nos quiere transmitir la congregación. Muchas cosas las sabemos, sin duda, pero muchas cosas nos faltan por vivirlas y encarnarlas en nuestra propia vida. Algo muy característico en la vida de Francisco es que él siempre estuvo atento a cuanto le rodeaba, a los acontecimientos, a lo que pasaba en la historia. Y él nos sigue llamando y cuestionando a nosotras también con esta historia de este siglo XXI, que también tiene que cuestionarnos y a una historia a la que debemos estar atentos y atentas como seguidores y seguidoras de Francisco de Asís. No olvidemos que la eficacia de la obra de San Francisco se asienta en el seguimiento de un Cristo pobre, de un Cristo humilde, de un Cristo crucificado. Allí está la eficacia de toda la fuerza espiritual de Francisco. Y allí, en ese Cristo pobre, humilde y crucificado, debe estar nuestra eficacia espiritual en la pastoral que animamos en la congregación, en los distintos apostolados a los cuales nosotros les hacemos frente. La eficacia de lo que hacemos siempre tiene que ser la persona de Jesús, el Cristo pobre, el Cristo humilde, el Cristo resucitado. Como parte, miren, de la formación permanente, de esta formación permanente, tanto las hermanas de la congregación como los laicos tenemos la oportunidad de aprovechar este encuentro que nos ofrece la congregación. Pensando en qué, en que nosotras todavía tenemos mucho que aprender del espíritu de San Francisco, mucho que entregarle a este mundo, porque hemos recibido un legado inmenso, grande, precioso, que no lo podemos guardar, que no lo podemos esconder, que está allí para que bebamos de ese legado espiritual de Francisco y podamos contagiar también al mundo, podamos entregar este legado al mundo. Qué bonito entonces que estos días, miren, que con tanta generosidad su esmero, todo lo que ha implicado para ella también preparar este encuentro. En nombre, miren, de la hermana Nilka, de las hermanas del gobierno general, les queremos decir a todos, a todas, las hermanas, las formandas, los laicos, miframistas que nos acompañan, bienvenidos a este encuentro, que esto nos una más, nos haga más hermanos, más hermanas y nos comprometa más en la construcción del reino, en la transformación de la sociedad allí donde nosotros hacemos presencia. Que caminemos con el espíritu de Francisco, que sintamos en nuestro corazón también con los sentimientos de Francisco y que transformemos también con esa audacia que Francisco transformó a los de su época, a los de su momento histórico. Nosotras también estamos llamadas a esto. Entonces el Señor nos ayude y muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Y Dios le pague a la hermana Orlando, que es la persona que nos va a estar dirigiendo esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosa Julia. Vamos entonces ahora a iniciar con el canto que nos traen las postulantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. No se ha instalado, ya me arreglé, ya lo puedo usar. Te paraliza la columna. Pero si quiere lo puede dejar. Vas a poner la puede dejar conectada por si acaso. Ya. Descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren. Hoy solo canto a mi rey inmortal. No quiero ser evangelio viviente, abandonaré tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le vuelve el amor. No quiero ser evangelio viviente, abandonaré tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le vuelve el amor. Vestía traje lujoso de seda, lucía el cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son de brazos y mi vestido es de pobreza ya. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores con la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo, mi felicidad. No quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve el amor. No quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le vuelve el amor. Bienaventurado Padre nuestro San Francisco, contigo hoy y siempre queremos alabar, bendecir y ensalzar el nombre del Dios Altísimo, cantar sus maravillas y darle gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro hermano, Señor del universo y Salvador de la humanidad.
y por el Espíritu Santo que infunde amor en nuestros corazones. Al escuchar la voz de Cristo crucificado, seguiste fielmente sus huellas. Ayúdanos a ser obedientes a su palabra, a ser fieles a la vocación recibida y caminar hacia la meta que tú has alcanzado. Que todos un día nos encontremos junto contigo en la eternidad. Amén. Bueno, muchas gracias a las postulantes por haber abierto nuestro curso con sus hermosas canciones, con su oración a San Francisco
A Él le seguimos pidiendo por ustedes también, por su perseverancia y para que siempre estén muy felices y muy contentas y Dios les pague. Con mucho gusto, hermanas. Bueno, buena tarde. Bueno, Igualmente. hermanas. Buenas tardes. Buen encuentro. Bueno. Buen encuentro. Bueno, gracias. Bueno, hay lluvia, hay mal tiempo en muchas partes, entonces por eso a veces se pone intermitente el internet, pero vamos a tratar de tener paciencia y Dios quiera que no presente mayores dificultades. Bueno, en un comunicado que mandamos invitando al curso, pues decíamos que en este puede ser un primer nivel. Entonces, en este primer nivel, nosotros nos vamos a dedicar un poco a los escritos de San Francisco. Lógicamente, por el tiempo, pues no podemos hacerlo bien profundo, pero sí por lo menos a dar una introducción, una iniciación. Entonces, vamos a empezar de pronto por cosas muy sencillas que ya sabemos, pero que es bueno volverlas a recordar para, por ejemplo, como para ir haciendo bien la distinción entre los escritos, las biografías y demás. También hemos enviado un documentico con una síntesis de lo que vamos a tratar ahora, para que así ustedes tengan la síntesis y no tengan que estar muy afanados viendo a ver cómo toman los apuntes, sino que si tienen la síntesis por ahí, pues le van añadiendo lo demás que escuchen, que oigan. También enviamos virtual el libro de la vaca, porque pronto muchos no lo tienen y les puede a ustedes servir también. Entonces vamos a compartir la pantalla para poder nosotros como iniciar bien nuestra presentación. Entonces, a ver. Me dicen si se está viendo o si no se ve para ver qué más hacemos. Sí, madre, sí se ve. Bueno, esta es la oración que ya hicimos. Bueno, entonces cuando vamos a hablar de franciscanismo, el término que más utilizamos nosotros para acercarnos a estos conocimientos de San Francisco es fuentes del franciscanismo. Pues la palabra fuentes puede ser muy diciente. Acercarse a la fuente es como a donde yo puedo beber, tomar lo que necesito para aprender franciscanismo, para repasar, para profundizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer, acercarnos a las fuentes del franciscanismo, de dónde podemos nosotros beber este franciscanismo. De la primera fuente y la más como la más auténtica que nosotros podemos tener para ir al franciscanismo, pues es ir a los mismos escritos de Francisco y Clara, porque casi siempre cuando hablamos de franciscanismo, pues los estamos tomando a los dos. Entonces, por eso es que ir a los escritos de San Francisco, a los escritos de Santa Clara, es como ir a las fuentes primarias. Primarias quiere decir las primeras, las de donde parte todo, dijéramos así. Entonces, por eso es que aquí tenemos que las fuentes primarias son los mismos escritos de San Francisco y Santa Clara. Unos de estos escritos, pues, valga la repetición, los escribieron ellos, sobre todo Francisco, que casi no escribía, pero otros los dictaron. Entonces, a los que escribió Francisco los solemos llamar autógrafos. Hay otros escritos que vamos a ir viendo esta semana en el camino,
que él mismo dice anoten, escriban, entonces, como por ejemplo el de la perfecta alegría, algunas estrofas del Cántico del Sol, él expresamente pedía que escriban. Y hay otros escritos como las admoniciones, por ejemplo, que los hermanos las oían y las oían tanto y las recordarían después, mucho tiempo después de la muerte de Francisco, que seguramente las fueron anotando. Entonces, se toman también como escritos de Francisco porque es lo que él mismo decía, enseñaba y recomendaba. Entonces, partimos de este caso, las fuentes primarias del franciscanismo son los mismos escritos de Francisco y de Clara. Esta frase dice mucho, dice que en esos escritos encontramos un programa de vida. Por eso nos habilitamos para entrar, como quien dice, a hurgar el escrito, a penetrar, a ver qué es lo que está reflejando, revelando ese escrito de Francisco. Tenemos que empezar también por recordar que hay una diferencia entre decir escritos de San Francisco y decir escritos sobre San Francisco. Aquí lo tenemos escrito de él, los que él hizo o dictó. Y sobre son las biografías, o sea, las vidas que escribieron otros, lo que otros escribieron sobre su vida. Entonces, es una simple preposición, pero que hace toda la diferencia. Escritos de San Francisco, escritos sobre San Francisco. Podemos decir que los escritos también nos reflejan las virtudes de San Francisco, por lo que él más brilló. Uno alcanza a descubrir en una oración, en una carta, en el testamento, en la regla, en el escrito que sea, que eso nos está hablando de la santidad de Francisco, de tantas virtudes, de tantos gestos, de todo lo que él hacía y nos recomendaba. Tenemos nosotros que este pastor protestante era muy entusiasta de San Francisco. Bueno, allá habrá que pronunciarlo en francés, creo. Él resulta que estaba por allá en otros países y él conocía a los hermanos. Y él estudiaba y descubría, y él se fue dando cuenta que los hermanos, lo que más estaban propagando de San Francisco eran las biografías, su vida. Pero este pastor protestante, este entusiasta de San Francisco, él fue el que descubrió y dijo, no, a lo que hay que darle el primer puesto es a los escritos. Los escritos son la mejor fuente. Entonces a él le debemos que se haya dado un vuelco y entonces se dé el primer puesto a los escritos de San Francisco y luego el puesto a las biografías como un complemento. O sea que este Sabater fue el que dio el impulso para otros estudios críticos. Eso como que despertó a los franciscanos y a todos los entusiastas de Francisco para empezar a investigar, a descubrir dónde están, a dónde se encuentran los escritos de San Francisco, porque esos son los que tienen que tener el primer lugar. Estos escritos, generalmente los más antiguos, estaban en pergaminos, en manuscritos, o sea, escritos a mano. A veces en las poblaciones, en las bibliotecas se encontraban las crónicas del lugar y a veces leyendo una crónica de lo que pasaba en ese lugar, se podía encontrar, ay, Francisco aquí vino tal día, hizo tal cosa, predicó. Entonces también iban encontrando allá más datos. Y esos manuscritos, los franciscanos para los
estudios de especialización en franciscanismo, pues los tienen agrupados. Unos están agrupados allá en la biblioteca que hay en el Sacro Conventos al pie de la Basílica de Asís. Y esos tienen un número. Esos que hay allá en la biblioteca son como los más auténticos. Inclusive si uno hace un trabajo y coloca que el manuscrito es de esos que hay allá, hay uno que tiene el número 338 de Asís. Eso es como lo más válido que hay para un trabajo que uno pueda hacer. Entonces hay muchos manuscritos agrupados con nombres donde están como los más originales, como por tener una idea. Entonces, decíamos que Francisco escribió muy poco. Sabemos que las biografías de Francisco nos dicen que él empezó a leer en la iglesia de San Jorge. Los niños iban los sábados a recibir el catecismo con los clérigos y allá les iban enseñando también a leer los salmos, a rezar. Entonces después no se encuentra en las vidas de Francisco que haya hecho él más estudios. Entonces pues no podemos esperar que Francisco haya sido un escritor intelectual porque pues él no lo fue. Por eso muchos franciscanistas dicen que el hecho de que haya 3 autógrafos de Francisco, eso ya es bastante. O sea, 3 escritos que sí son de puño y letra de Francisco, que esta semana vamos a entrar más despacito en ellos. Pero esos escritos son las alabanzas al Dios Altísimo, aquellas que empiezan, tú eres grande, tú eres la riqueza, tú eres alegría, tú eres paz. La bendición al hermano León. Iremos a ver esta semana que después de que Francisco recibió los estigmas en el Albernia, él ya estaba como tan pleno, tan lleno de Dios, que él escribió en una pequeña hoja, por decir allí en un pergamino, escribió las alabanzas al Dios Altísimo. Y por el otro lado le escribió una bendición a Fray León, que estaba como atormentado, angustiado, y Francisco le hizo ese regalo. Ya vamos a ver esta semana que la bendición que le escribió a León fue el texto del libro de los Números, donde dice: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti. Bueno, toda la bendición, y al final le dice: el Señor te bendiga, hermano León, y le regaló la hoja. ¿Cómo sería la alegría de Fray León de recibir ese pergamino que era de puño y letra de Francisco? Por un lado las alabanzas y por el otro la bendición. Ya entraremos luego más despacio con estos 2 escritos. Y el otro autógrafo es también una carta al hermano León. Este hermano León era muy de buenas, los 3 autógrafos se los ganó él. Entonces la carta es también una cartica pequeñita pero muy íntima, donde Francisco se ve que le responde a una inquietud que tiene León sobre cómo tiene que hacer con su vida, con la pobreza, y Francisco ahí le dice, que la veremos esta semana. Y entonces esa de las cartas es la única que es de puño y letra. Entonces aquí tenemos los 3 autógrafos escritos de puño y letra de Francisco. Estos escritos que estamos mencionando también entran a formar parte de lo que podríamos llamar fuentes literarias, puesto que la literatura se está refiriendo siempre a los escritos. Entonces, si vamos a tomar fuentes literarias, los escritos solamente es que son tan especiales que también se llamaron fuentes primarias. Pero en las fuentes literarias, ya volvemos a señalar acá, el primer documento son los escritos de Francisco y de Clara. Eso es lo primero que hay en las fuentes literarias. Repasamos que también se llaman fuentes primarias
lo que ellos mismos escribieron, o sea, sus autógrafos o lo que dictaron. Esos escritos nos dan su pensamiento, nos dan lo que ellos desearon, nos reflejan lo que ellos vivieron, nos reflejan lo que ellos eran, lo que anhelaban. Entonces, esa es una clasificación de las fuentes. Fuentes literarias, todo lo que se refiere a algo escrito. Otra de las fuentes literarias vienen siendo las biografías, porque también se refieren a un documento escrito. Esas se llaman fuentes biográficas. Las tenemos como un complemento de los escritos, porque es que en realidad uno está mencionando, por ejemplo, una oración de Francisco, por decir algo, la oración ante el crucifijo de San Damián, y tiene que contar alguna partecita de su vida para ubicar cuándo fue, cómo fue, entonces ahí tiene que tener el complemento de la biografía. Y lo mismo, si estamos en las biografías y sucede que allí Francisco escribió, dijo algo, pues tenemos que ir a los escritos. Dentro de las biografías, que la palabra bien significa es escribir una vida, eso es lo que significa una biografía. Tenemos un nombre muy especial dentro de las biografías y son las agiografías. Como quien dice que dentro de las biografías están las agiografías, vamos a ver qué es una agiografía y por qué se llama así. Aquí empezamos diciendo que en una geografía, o sea, es también una biografía y datos históricos, pero la finalidad de una geografía no es mostrar la historia de una persona, sino ver esa persona cómo es que fue santa. Entonces se escribe para ver una propuesta de santidad. Y por eso es que tenemos que afirmar que si nosotros queremos conocer la espiritualidad franciscana, tenemos que estudiar los escritos. Si queremos conocer la vida de Francisco y Clara, necesitamos las biografías. Los escritos apuntan más a la espiritualidad, las biografías a la vida. Estábamos hablando de las agiografías. Las agiografías no son un género exclusivo del cristianismo, pero donde más se desarrolló este género fue en el cristianismo, porque era escribir la vida de una persona como una propuesta de santidad. O sea, escribir la vida con ese fin único de mostrar cómo fue esa persona santa. Y por eso las primeras agiografías en el cristianismo fueron las actas de los mártires. De un mártir a veces se conservaba el acta de su muerte. Eso era lo que nos estaba mostrando cómo fue santo. Esa era la agiografía. Ahora, los primeros cristianos y los cristianos en general empezaron a buscar modelos de santidad o paradigmas de santidad. ¿Dónde? Pues en los santos. Y por eso es que en la literatura geográfica del siglo XIII, allí entra la vida de Francisco y también la vida de Clara, porque se han puesto como modelos de santidad. Resulta que antes de la canonización de Francisco, a los santos, al santo lo declaraba santo la comunidad. Era aclamado, la gente aclamaba a tal persona por santo y eso bastaba en que todo el mundo dijera que era un santo para poderlo canonizar. Pero empezaron a haber abusos. Entonces el Papa Inocencio IV estableció los procesos de canonización y ya a Francisco ya le tocó que entrara en un proceso de canonización. Y por eso cuando estemos en otro nivel viendo las biografías, vamos a ver que a Tomás de Celano le pidieron que escribiera la biografía para la canonización de Francisco. Entonces, en la Edad Media, cuando se hacía el proceso de canonización de un santo,
pues escribía su vida. Y esa vida se llamaba vida o leyenda. De pronto entre nosotros, sobre todo aquí en Colombia, a veces las leyendas las tomamos como algo por ahí que está poniendo cosas que no son como más de ficción, pero no, en la Edad Media se podía llamar vida de este santo o leyenda. Por eso es que vamos a encontrar en los nombres de las biografías que, por ejemplo, San Buenaventura, que fue un gran biógrafo, la obra de él se llama Leyenda Mayor o Leyenda Menor, la más corta, o sea, una vida. Generalmente estas vidas de estos santos se escribían para leerlas en la liturgia. En la liturgia, en maitines, oficio de lectura, hay unas lecturas largas y cuando es día de un santo se hace una lectura bíblica y otra alusiva al santo. También estas vidas de santos se utilizaban mucho para leer en el comedor. En casi todas las comunidades religiosas no se tenía lo que llamamos nosotros recreo en la mesa, sino que se aprovechaba para leer vidas de santos. Bueno, volviendo otra vez al origen de la palabra hagiografía, entonces decíamos que las hagiografías son del género biográfico. Si descomponemos la palabra, pues agio es santo y grafein es escribir. O sea que cualquier biografía no es hagiografía. Para que sea hagiografía se necesita que lo que se escribe es para mostrar la santidad de alguien. Por eso se necesitan unos elementos para que una biografía sea hagiografía. Primero, que esa biografía narre la conversión de esa persona. Luego, que haya un relato de cómo fue la vida de esa persona después de la conversión. Y que también en ese relato, en esa geografía, se hable de los milagros. Si tiene estos tres elementos, pues reúne las condiciones para hacer una hagiografía o vida de un santo. Decíamos ahora que se escribían, cuando iba a haber canonizaciones, esas biografías o hagiografías y les dábamos el nombre de vida o leyenda, ya lo dijimos, se utilizaban mucho para leer en el coro, o sea, en la liturgia o en el comedor. También fuera de las biografías, pertenecen al género literario o a las fuentes literarias, lo que llamamos compilaciones. Su nombre lo dice, una compilación es juntar cosas que investigamos sobre la vida. Entonces puede ser que yo investigue en un lugar, en otro y reúna muchos datos para la vida de una persona. Pero no quiere decir que yo haya escrito esa biografía, sino yo compilé, yo junté esos datos. Entonces, a veces leemos vidas de santos, en el caso de San Francisco, y son compilaciones, hasta nos dicen ahí en el libro quién las buscó, quién las juntó. Y entonces, nos dicen acá que las compilaciones no son biografías en sentido estricto, o sea que no se puso nadie a hacer la biografía de que la persona nació, la edad, en orden cronológico, pero sí pueden contener datos biográficos. Ahora, esas compilaciones toman diferentes nombres. A veces se les da el nombre de florilegios y a veces el nombre de espejos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la leyenda de los tres compañeros, si usted ve la introducción en el libro de Labac, a esa leyenda se la llama el florilegio de Grecho, porque los tres compañeros de Francisco escribieron eso en Grecho, y eso era una compilación y se llama florilegio, porque se están escribiendo, como quien dice, las flores más hermosas, las que más sobresalieron en este jardín de la vida de Francisco y de los compañeros, por ejemplo.
Ahora también esas compilaciones se llaman espejos, donde nos podemos mirar, una vida donde nos podemos mirar para también caminar a la santidad. De ahí que tengamos una biografía de Francisco que se llama Espejo de Perfección, porque también la escribieron sus primeros compañeros y es como donde nos podemos mirar. Ellos recogieron allí momentos muy especiales de esa fraternidad que formaron con Francisco. Ahora, estas compilaciones no solamente se refieren en este caso a Francisco, sino también que allí entran todos los que lo acompañaron en su experiencia evangélica. Generalmente son todos los episodios, las circunstancias que vivió Francisco, en este caso con sus hermanos. También entran dentro de las fuentes literarias las crónicas. Estamos viendo dónde podemos aprender franciscanismo. Entonces, donde más aprendemos y vamos a la fuente primera es en los escritos. Estamos diciendo que también aprendemos en las biografías, y más si son agiografías, vidas de un santo. También en las compilaciones, lo que nos junta para aprender de esa persona. Pero también aprendemos franciscanismo en las crónicas. Les decía ahora que en estos países, en las poblaciones, hay personas que están llevando el acontecer de esa población, de ese lugar, y lo van dejando escrito en las bibliotecas. Entonces los cronistas son los que cuentan el acontecer en ese lugar. Hay unos cronistas que no son frailes, son unos seglares. ¿Y qué escritos tan valiosos están entre los básicos para aprender franciscanismo también? Hay otros documentos que pertenecen a las fuentes literarias, son testimonios menores. Se llaman testimonios menores aquellos que dan personas que no son frailes, o sea, que no están dentro de la orden franciscana. O sea, es una visión que se tiene desde fuera del movimiento franciscano y también son válidas. Entonces podemos aprender en escritos, en biografías, en compilaciones, en crónicas, en testimonios que nos dan las personas que desde fuera tienen su visión del franciscanismo. También son de las fuentes literarias los sermones. Los sermones eran como estas homilías que hacían estos santos a los cuales nos referimos, o que las hacían sobre ellos. Entonces, leyendo un sermón que un santo dijo alguna vez o que otro dijo sobre él, nosotros también aprendemos mucho sobre su vida. Entonces, mire todo lo que abarca las fuentes literarias, todo lo que tenga que ver con lo que sea escrito. Bueno, aquí tenemos nosotros una foto de la Basílica de San Francisco en Asís. Aquí está la basílica, que tiene la parte superior de la basílica y la parte inferior, que es donde está la tumba de San Francisco. Y aquí tenemos nosotros el convento, que se llama Sacro Convento, porque recordemos que a los 2 años de haber canonizado a Francisco, el Papa mismo de esa época fue el que dijo que se hiciera una iglesia más grande, y eso era como venía del Papa, y por eso se llama Sacro Convento. Aquí hoy día viven los franciscanos conventuales, que son los que se han dedicado más como al estudio, a la parte intelectual. Esta es la entrada a la Basílica de Asís, y esta es la entrada al convento, al Sacro Convento, donde están los franciscanos conventuales. En este convento están unas bibliotecas llenas de manuscritos, de rollos, de escritos antiguos sobre Francisco.
Los que se especializan en franciscanismo, por ejemplo, en la Antonianum, y hacen una especialización profunda, deben ir a hacer mínimo siquiera un semestre acá en este lugar, allá encontrarse con esos escritos, manuscritos, biografías, con toda la historia. Entonces, en este Sacro Convento encontramos nosotros esta placa, y ahí funciona lo que se llama el Instituto Teológico de Asís, es el centro de documentación franciscana, es el fondo antiguo de lo antiguo de todo el franciscanismo. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacer estos meses de franciscanismo en España con la hermana Matilde Solís, pues tuvimos una ida a Asís para ver todos estos lugares, y este fraile dirigía la escuela en España donde estudiamos, y él consiguió una hora especial para que estos frailes que manejan toda esta biblioteca, todos estos son manuscritos antiguos, él nos pudiera explicar algo de esa historia del franciscanismo. Aquí ya podemos notar estos libros antiguos, todo lo que contiene. Eso es un lugar grande, grande, solo lleno de manuscritos y todo referente a la historia franciscana. Aquí tenemos el fraile, que como esos libros son tan antiguos, pues él tiene sus guantes, tiene un pequeño atril para colocar el libro para que no se vaya a dañar, por decir así. Y ahí estaba él explicando de algunos manuscritos muy antiguos. En alguna ocasión nos abrió y nos mostró, por ejemplo, dónde estaba escrito el Cántico de las Criaturas. Y así como uno había leído ya que el Cántico de las Criaturas tiene al comienzo unos renglones en blanco, para que ahí se le escribiera como las notas de con qué música se va a cantar, pues nosotros sabemos que Francisco quiso que se le pusiera una música popular, que cualquiera que vea esa letra la pueda cantar. También en uno de estos manuscritos están algunas reglas, algunas cartas, algunos ejemplos de escritos muy antiguos. Entonces aquí estamos nosotros en toda esa explicación, por lo menos tomarnos una idea de qué es lo que guarda, dijéramos así, estas bibliotecas del Sacro Convento. Bueno, ya pasamos de lo literario a otras fuentes, o sea, no solamente con lo escrito podemos aprender franciscanismo. También hay otras fuentes, algo que nos dan a conocer el franciscanismo, y se llaman fuentes monumentales, o sea, los monumentos, y de los monumentos hacen parte las placas, los avisos, los lugares, las construcciones. Entonces, resulta que nos pueden mostrar cosas de Francisco, las pinturas. A veces vamos y vemos una pintura en un lugar de estos cuando vamos a una peregrinación, y generalmente hay un guía que nos cuenta, nos explica las pinturas. Y al explicarnos la pintura nos dio pero toda una cátedra de conocimiento franciscano. Y no estaba leyendo nada, simplemente la pintura estaba hablando. Pues cuando eso que estamos aprendiendo es con pinturas, eso se llaman fuentes iconográficas. Los iconos eran las pinturas cristianas religiosas. Hoy día con los computadores ya decimos iconos, pero el nombre era los iconos, y la iconografía, y profanar una pintura religiosa, el que lo hacía era un iconoclasta, o sea, el que lo estaba profanando. También podemos encontrar que nos enseñan sobre franciscanismo escrito sobre piedra, sobre placas, sobre muros. Entonces,
a esos escritos sobre piedra o placa se llama fuentes epigráficas, o sea, escritas también en otro lugar. Si va uno a un eremitorio, a un lugar histórico, se encuentra la placa, la frase. Generalmente en la explicación es toda una historia. También tenemos nosotros los solos lugares. Uno va y solamente ve, por ejemplo, Grecho, San Damián, el Monte Albernia. Esos lugares hablan solos y nos enseñan sobre Francisco. A eso lo podemos llamar fuentes arqueológicas. La arqueología son como los lugares antiguos. Tenemos otra manera también de conocer sobre Francisco, fuera de la literatura, fuera de lo que nos pueden mostrar las pinturas, las placas, los monumentos. Y son las fuentes diplomáticas. O sea que a veces podemos encontrar una información sobre Francisco, por ejemplo, en el Vaticano. Se encuentra un pequeño decretico que se llamaban bulas, por ejemplo, cuando el Papa primero le aprobó la forma de vida a Francisco o le aprobó la regla. Entonces, leyendo ese decretico, esa bula, ahí ya dice muchas cosas, cuándo fue, cómo fue, qué era lo que Francisco pedía. Entonces, son documentos oficiales, diplomáticos, es porque están como las representaciones entre una autoridad y otra. También esas fuentes diplomáticas, o sea, también podemos encontrar documentos en las casas, en los lugares de los obispos. También tuvieron mucho que ver en la época de Francisco, porque él pedía permiso para que los frailes prediquen, los obispos le autorizaban. Cuando se encuentra en unos archivos, eso nos está dando a conocer la historia. También podemos encontrar documentos no solo de la parte eclesiástica, también en los principados, donde estaban los reyes, también había que pedir permiso cuando ya los franciscanos empezaron a salir de Italia a predicar a su misión y pasaron a Inglaterra, Alemania, a otros países, pues también necesitaban seguramente estos permisos, lo que llamaríamos la visa de entrada. Todo eso, al sacarlo en la historia, nos habla de Francisco. Entonces podemos ir repasando fuentes literarias, fuentes monumentales, y también tenemos aquí fuentes diplomáticas. Bueno, entonces esto es como de donde así rápidamente podemos aprender o repasar franciscanismo. Hoy vamos a hacer una introduccióncita a las primeras fuentes que dijimos ahora, o sea, a los escritos de Francisco de Asís, como para ubicarnos bien a dónde están, qué dicen, qué contienen. Bueno, los libros como el libro de Lavac, que ya lo vamos a mostrar acá, resulta son muy tardíos, quizás son del siglo XX, donde se empezaron a publicar ya para la gente, sobre todo en España, había una editorial que se llama, o hay todavía, Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces eso se nombra simplemente Lavac. Cuando a uno le dicen, vamos a hacer un curso, usted lleve el libro de Lavac. Ese es el libro que ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Es una editorial, como decir hoy día nosotros, San Pablo, Paulinas, Claretianos, así era. Entonces, por ejemplo, más o menos en esta época, por el año 78, ya empezaron a salir estos libros con escritos y biografías. Muchas conocimos esos libros de pastica café. Después les han cambiado y por los años 80 ya encuentra uno en las bibliotecas que el libro tiene esta pastica verde.
Después ya seguramente han hecho más ediciones, pero no le han cambiado nada al contenido, le cambian es como a la presentación del libro y ya nosotros los encontramos con esta pasta. O sea, si usted se encuentra cualquiera de estos, ese es el libro de la vaca. Y en ese libro nosotros vamos a encontrar en la parte interior esta hojita. Tiene escritos, tiene biografías y otros documentos de la época, que hubo unos 3 franciscanos que se unieron para hacer también esta presentación. Si volvemos aquí a recordar estas presentaciones, luego, como los escritos tienen tanta importancia, también desde la época del cafecito se sacó un solo librito de escritos nomás, sin biografías, escritos de Francisco y Clara, que uno, yo me acuerdo, tenían una pastica verde. Pero luego, como en el 2009, ha salido este librito que muchas tienen, conocen, manejan. Se llama Los Escritos de Francisco y Clara de Asís. Este librito lo han editado los capuchinos aquí en Colombia, pero con el permiso, dijéramos así, la orientación de la editorial española. En este librito amarillito, que tiene solo los escritos, resulta que encontramos una novedad. Y es que le han colocado una carta que no tienen estos. Ustedes recuerdan que cuando Francisco ya estaba para morir, él llamó a un fraile y dijo, escriban esa carta y vayan y se la llevan a la amiga que tenemos en Roma. Que en Roma tenemos una señora noble, rica, que vivía más franciscanamente que un fraile, y era Jacoba de 7 soles. Y Francisco, cuando iba con sus frailes a Roma, se hospedaban donde ella, comían, ella ya sabía a Francisco que le gustaba, y él quería que ella estuviera en su muerte. Y le dictó al fraile y le dijo, ve donde nuestra amiga Jacoba y dile que traiga la túnica, la tela que voy a colocar en el suelo, el cirio, que me traiga un pastelito de esos que hacía con nueces y todo para mi muerte, bueno, todo. Y ya estaba que salía el fraile para irse a Roma, cuando sintieron unos caballos que venían, abrieron la puerta y era la señora Jacoba. Venía con todo lo que Francisco le había pedido sin recibir la carta. Entonces les decía que esa señora vivía más franciscanamente que un fraile y Francisco la llamó Fray Jacoba. Fray es nombre masculino para el fraile, pero era una hermana más para ellos. Entonces esa cartica que contiene lo que Francisco le quería mandar decir, ya la colocan escrita ya a partir de este libro amarillito. Y en los escritos de Clara hay una cartica, una religiosa que Clara por carta iba guiando para que fuera una buena religiosa contemplativa. Vivía en un lugar que se llama Brujas, en Flandes, y se llama Ermentrudis. Pero en ese librito ya dicen que no, que la carta la pasan a un apéndice, o sea, apenas como que sea un complemento. Después encontramos que por ahí en el 2013 ya aparece, por lo menos aquí en Colombia, este librito de los escritos. Se agotó, yo creo, esta edición, hicieron esta y ya tiene esta carátula. Entonces, esa es muy bonita, tiene las traducciones muy, muy modernas. Y entonces, la novedad en este libro es que se ha reubicado el saludo de las virtudes, que ustedes lo van a encontrar en el libro grande de la VAC, en el bloque de oraciones. Este librito dice, no, las virtudes las pasamos al bloque de avisos espirituales. Entonces también son libritos que van
actualizando las investigaciones franciscanas que se van haciendo. Bueno, entonces uno se pregunta en qué se basarían para poner los escritos, que es lo primerito que vamos a encontrar en el libro de Labac. ¿Será que los organizaron en orden cronológico, en orden alfabético o en género literario? No, ninguno de esos. Simplemente se le dio un cierto orden para poderlo estudiar. El libro de Labac presenta esos escritos agrupados. Ya vamos a ver cuáles son los grupos de escritos. Entonces vemos que este libro, que puede ser el de pasta café, el de pasta verde, el azulito, el que sea, dice: este libro tiene que llegar a ser el compañero fiel de todo amante de la persona de San Francisco de Asís. En él hemos de aprender lo que fue su estilo de vida, más que en cualquier otro sitio. Me ha gustado mucho esta observación, porque nosotros sí tenemos que saber en dónde es que consultamos franciscanismo, que sea auténtico, que sea veraz, que sea autorizado. Y hoy día con esto de internet que uno abre, coloca en la barra San Francisco de Asís y salen 1000 páginas, ¿cuáles de esas páginas son de verdad reales, que vayan de acuerdo con la realidad de Francisco? Entonces, a veces cuando uno hace esos estudios le dicen: si usted va a citar en sus trabajos autores, ojalá cite a este, como quien dice, esos son los que están como más autorizados. Entonces hay que saber dónde es que nosotros bebemos en la fuente del franciscanismo. Y mire, a mí me pasó cuando daba clase en alguno de los colegios, contándole a las niñas en un curso algo de la vida de Francisco. Y una niña me dice: no, hermana, así no fue, porque en la película sale que fue así y así, y en la novela tal. Entonces, claro, si la primera fuente donde esta niña bebió franciscanismo fue en una película, y ustedes saben que a las películas hay que ponerle ciertas cosas llamativas, que a veces son irreales para que llamen la atención. Me estaba dando dificultad que la chica como que creyera que lo que pasó fue esto y no lo de la película. Entonces, qué bueno que en realidad uno antes de ver la película conociera el origen, ya puede tener criterios para juzgar la película de acuerdo a los escritos verdaderos. También tenemos aquí que con los escritos aprendemos a ser más franciscanos. Qué rico. Con los escritos aprendemos a ser más franciscanos. Saboreando un escrito, leyéndolo, viendo qué es. Por eso vamos a tratar de presentarlos en estas 2 semanas los escritos. Por lo menos abrimos más puertas y nos motivamos y quedamos con deseo de seguir profundizando más. Bueno, ¿cuáles son entonces los escritos de San Francisco de Asís? Los escritos, como los presenta este libro de Labac, están agrupados. El primer grupo de escritos que tenemos son las oraciones. Por supuesto que las oraciones, lo que nos están dando a conocer de Francisco son su experiencia de Dios. Tenemos otro grupo de escritos que son las cartas. Las cartas las escribía Francisco para animar mucho la vida fraterna y la misión. Entonces allí encontramos nosotros esta riqueza. Tenemos otro grupo de escritos que se llama avisos espirituales. Son unos escritos que ayudan mucho al discernimiento. Ya vamos a ver que dentro de este grupo están las admoniciones, la perfecta alegría, que son episodios de la vida de Francisco, también enseñanzas que nos ayudan a discernir y a acoger siempre lo que Dios quiere a cada momento.
Otro grupo de escritos se llama textos legislativos. La palabra legislativo, bueno, legislar es dar leyes. Son los que tienen leyes, los que tienen normas. Para nosotros en idioma franciscano diríamos, en este grupo están las reglas. ¿Qué tienen las reglas? Las reglas nos muestran un proyecto de vida. Cómo vamos a vivir, qué debemos hacer. Eso es el objetivo de los textos legislativos. Y tenemos un último bloque de escritos que son las últimas recomendaciones. Ya su nombre lo dice, son escritos del último tiempo de Francisco, de los últimos años. Por supuesto que eso ya nos está hablando de fidelidad, donde Francisco ya está como mostrándonos el fruto de toda esta vida que ya está terminando. Entonces ustedes les dicen, bueno, ¿cuáles son los 5 grupos de escritos de Francisco? Y en este orden los vamos a encontrar en el libro de Labac. Pues son las oraciones, cartas, avisos espirituales, textos legislativos, últimas recomendaciones. Y es muy importante ir distinguiendo, porque generalmente cuando uno tiene que hacer un trabajo de un documento, lo primero que tiene que hacer es ubicarlo. Yo estoy leyendo un testamento, yo en mi trabajo tengo que decir, pertenece al bloque de últimas recomendaciones, para poderme situar en el tiempo, en la época. Eso nos ayuda mucho a entenderlo. Entonces, empecemos con las oraciones. Ahora solo vamos a dar un recorrido por estos 5 grupos para que mañana podamos ya empezar con cada oración lo que más podamos a profundizar. Bueno, dentro de las oraciones tenemos lo que mostramos en la diapositiva anterior. Siempre nos están mostrando la experiencia de Dios que tuvo Francisco. Por eso las oraciones son el exponente más directo de la experiencia espiritual de San Francisco en su conversión y en su relación con Dios. ¿Cuáles son entonces esas oraciones que están en este bloque? La primera oración es la oración ante el crucifijo de San Damián. En otros libros no dice crucifijo, dice ante el Cristo. Bueno, y esto amarillito es la sigla, porque cuando uno a veces está leyendo libros o en el mismo de Labac y lo mandan a una notica de pie de página, pues le van a dar esta sigla con un numerito. Quiere decir que lo que usted está leyendo está contenido aquí en este documento. Entonces ya mañana vamos a ver muy bien cómo fue esa oración, cuándo, cómo, por qué, la oración que hizo Francisco ante el crucifijo de San Damián. Hay otra, esta oración que es la que yo les decía ahora, que son las auténticas de Francisco, aquella que decíamos ahora que por un lado escribió las alabanzas y por el otro la bendición a Fray León. Entonces es un verdadero autógrafo. También explicaremos un poco más. Otra oración se llama exhortación a la alabanza de Dios. También son muy en el estilo mismo en que Francisco hizo las alabanzas. Hay otra oración en este bloque que se llama paráfrasis del Padre Nuestro. Ustedes si tienen ahí su libro o algo, tomen el índice al principio y van siguiendo el orden. Ya mañana y también en el documento que damos vamos a empezar. Dicen que es una paráfrasis, que fue lo que Francisco le hizo al Padre Nuestro. Tenemos otra oración muy similar a la tercera, que se llama alabanzas que se han de decir en todas las horas. Casi que todas estas alabanzas son frases de salmos, frases del Evangelio, frases de la Biblia que a Francisco le gustan
y las entresaca y las va juntando unas con otras y les sirven mucho para alabar al Señor. Hay otra oración, si lo podemos llamar, es todo un bloque que se llama Oficio de la Pasión. Veremos cómo Francisco, para el tiempo del Triduo Pascual, él mismo organizó qué salmos nosotros recitamos el Jueves Santo, el viernes, el sábado, el domingo de Pascua, y también le añadió algo para el tiempo de Adviento y Navidad. Entonces él cogía frases de algunos salmos, las juntaba y eso él a su manera dijo, para mí este es un primer salmo que estaba llenito de frases de otros salmos. Y entonces él ha establecido allí que esos salmos se recen en vísperas, en laudes, en sexta, y todo tiene mucho que ver con el triduo pascual. A la Virgen María también Francisco le profesó mucho amor, mucha veneración, y le hizo un saludo muy especial a la Virgen María, que vamos a estudiarlo también muy especialmente, este saludo, a ver cómo la llamaba Francisco, qué le decía, que cómo se expresaba y se dirigía a ella. Y la gran oración, que es quizá la más conocida, es el Cántico de las Criaturas, que todos los franciscanistas insisten en que siempre digamos que el cántico es una oración más que una poesía. Por más que tenga versos y nos suene a poesía, es una oración de alabanza y bien hermosa. Entonces nosotros tenemos aquí que en el libro de Labac vamos a encontrar estos 7 tipos de oraciones de Francisco y que los que organizaron el libro nos las pusieron allí en el primer bloque. El segundo bloque de escritos en el libro lo van a conformar las cartas. Decíamos que las cartas siempre eran para motivar la fraternidad y la misión de los hermanos. Ya aquí de entrada nos están diciendo que en el libro hay 10 cartas, de las cuales tenemos el texto. Porque puede haber otras cartas, dice aquí que solo se tiene la noticia de que Francisco escribió, pero no se conoce el texto, porque no lo guardaron o no lo han encontrado en ninguna parte. Entonces, por lo menos hay 10 que sí tenemos el texto. Ahora hay unas cartas que Francisco las escribe muy generales, para todo mundo, para toda la orden, pero hay otras cartas que se las escribe a personas concretas o por una situación concreta. En eso nos vamos a deleitar también viendo esas cartas que no son muy largas, que es lo que Francisco nos estaba escribiendo. ¿Cuáles son esas 10 cartas? Hay una carta que es de las que aquí decíamos son muy universales, porque Francisco las escribió a todos los fieles. En la época de él se llamaba fieles a los que conocían a Dios, y los infieles eran los que no conocían a Dios. Por eso siempre se hablaba hasta el siglo antepasado que los misioneros iban era donde infieles, o sea, a llevar el conocimiento de Dios donde personas que no lo conocían. Entonces esos serán los infieles. Hay 2 redacciones de esa carta, una es más corta, otra es más larga, muchas recomendaciones para llevar una vida cristiana. Y en alguna de ellas dice para los que hacen penitencia. Y ya vamos recordando que penitencia en idioma franciscano es conversión. O sea, para aquel que quiere vivir siempre en conversión permanente, en cambio, en mejorar. Hay otra carta también muy universal porque él la escribió a las autoridades de los pueblos, todos los que sean autoridad. Es una cartica que él escribió cuando ya vino de visitar el sultán, los musulmanes,
Él veía como por allá los musulmanes a su Dios Alá 3 veces al día se postraban hasta el suelo y dijo, nosotros también podemos hacer algo similar con nuestro Dios, que tocaban el cuerno para avisar, aquí también tenemos algo para tocar. Hay muchos que dicen que el toque de las campanas se lo debemos a Francisco para llamar a la gente a la oración, y que el ángelus 3 veces al día es como también algo, una devoción muy de los franciscanos. Y eso es lo que le dice a las autoridades. Yo cuando recién vi la primera vez, yo creía que le iba a dar muchas recomendaciones para ser buenos gobernantes. Y él les está hablando de cómo hay que alabar al Señor también, todos y en todas las horas. Tenemos ahora 2 cartas que él escribe a los clérigos. En su orden, Francisco tenía unos hermanos que eran sacerdotes y otros que no eran sacerdotes, sino simplemente hermanos. Los que eran sacerdotes hacían todos los estudios de teología y se ordenaban sacerdotes. Y hoy día es así, muchas comunidades de varones, dominicos, agustinos, salesianos, tienen la posibilidad de que en su comunidad haya hermanos, o sea, son religiosos, y aparte de ser religiosos, otros pueden ser sacerdotes. Entonces, ellos, los que son sacerdotes, entraban como en el grupo del clero, y el clero son todos estos que están en la parte eclesiástica, y por eso él los llamaba a los clérigos, sobre todo cuando les escribía muchas cosas sobre la Eucaristía, él descargaba mucha responsabilidad a los que eran sacerdotes. Hay una carta a toda la orden, o sea, todos los franciscanos de su época, cosas que él estaba recomendando no solo a los clérigos, a los que eran sacerdotes, sino a todos, también con muchas enseñanzas. Tenemos 2 cartas ahora a lo que Francisco llamaba los custodios. Resulta que cuando eran muchos franciscanos, se tuvieron como que organizar por provincias, por decir así. Y unos estaban en unas regiones tan lejanas que tenían que ponerle algún provincial más cercano, le decía, usted sea el que acompañe a estos que están tan lejos. Usted los custodia, se fija por ellos, se preocupa, los cuida, y ellos tienen regiones geográficas que las llaman custodias, otras las llaman provincias, o sea, que son, él escribía a los frailes que tenían esta misión también de acompañar a otros que están en lugares muy lejanos y que tienen que formar fraternidad con ellos. Vienen ahora como estas cartas más personales. Aquí tenemos una carta que se llama Carta a un ministro. En la época de Francisco y todavía los franciscanos llaman ministro al superior general, al superior provincial. Ellos jamás se firman fulano de tal superior general, sino ministro general, ministro provincial. Porque ¿quién es un ministro? Un ministro es el que sirve. Y entonces al que está de superior ya es en una casa concreta, en una fraternidad, ellos lo llaman guardián, porque ese es el nombre, el que está guardando, salvaguardando, cuidando la vida de estos frailes que le han sido confiados. Es una misión bien bonita. Todavía los franciscanos conservan estos términos. Entonces uno dice, ¿dónde está el padre tal? Está de guardián en tal parte, está de superior. Este que estaba de ministro le estaba como diciendo a Francisco que no, que él tiene muchas dificultades con frailes que fallan mucho, que por qué no lo quita de ministro, es lo que uno trata de entender, y que lo deje ir mejor a un eremitorio a llevar una vida contemplativa.
Y Francisco le escribe y le dice que le vale más que sepa tenerle paciencia al hermano, y ahí le va dando unas normas, es muy bonita. En esa carta 15 veces se habla de la misericordia. Por eso se llama también la Carta de la Misericordia. ¿Quién era el ministro? En la carta dice al ministro NN, si la ven ahí en el libro. Cualquiera se la puede aplicar. Tenemos ahora otra cartica que ya hablamos de ella, un autógrafo, la ya cartica al consentido, a este fraileón, como Francisco le escribe esa cartica también aconsejándole cómo hacer para alcanzar esa santidad. Tenemos otra cartica muy cortica, que es una carta a San Antonio. Sabemos que San Antonio era un monje agustino, y en uno de los intentos de viaje que Francisco hizo para ver cómo llegaban de los musulmanes, parece que se ha hospedado allá de los agustinos. Y como Francisco quería ir donde los musulmanes a dar a conocer a Cristo, y digo, y si morimos, él dice, pues seguro ya nos matan por dar a conocer a Cristo, eso es ser mártir, eso era lo que él quería. Entonces, San Antonio, que allá donde los agustinos se llamaba Fernando, él quedó como impactado de Francisco, tanto que decidió pasarse de los agustinos para donde los franciscanos. Cuando él se pasó de los franciscanos, él ya había estudiado teología. Y en la época de Francisco, los que más sabían teología eran los obispos. No tenemos la cartica que Antonio le escribe a Francisco, pero por esta cortiquitica que Francisco le contesta, uno deduce que él escribió. Parece que Antonio le pedía permiso a Francisco para enseñarle teología a los frailes. Y entonces Francisco le dice a mi hermano Antonio, mi obispo. Pero Antonio no fue obispo, sino que él lo podía llamar así porque sabía tanta teología como la que sabían los obispos de su época. Y la cartica solo le dice, estoy de acuerdo en que le enseñes la teología a los frailes, con tal de que con este estudio no descuiden el espíritu de la santa oración y devoción, como está escrito en la regla. Este pedacito de cómo está escrito en la regla ayuda mucho para la autenticidad de la carta, porque si ella menciona la regla, la carta se puede ubicar después de que se escribieron las reglas. Entonces, cuando ya luego los franciscanos se organizaron en 3 familias, los menores, los capuchinos, los conventuales, Antonio quedó de los conventuales. Esa es la cartica Antonio. Y luego tenemos la carta a Fray Jacoba, que es la señora que hablamos ahora, aun cuando no está el texto, pero sí estaba dictado lo que Francisco quería. Los que han organizado estos escritos ya la han redactado como Francisco la quería. Estas son las 10 cartas que contiene este segundo bloque de escritos. No necesitaríamos como 3 meses por ahí para ver todos los escritos a profundidad. En estas 2 semanas apenas nos introduciremos, yo creo, pero no importa, por algo se empieza. Vamos al... bueno, aquí también otra observación de las cartas. De todas estas cartas, hay algunos franciscanistas que las clasifican diciendo que son como cartas circulares, o sea que pueden circular por todas partes, y las llaman externas porque los destinatarios no son frailes, sino fuera de la orden. Ahí entraría la de los fieles, la de las autoridades, hasta la de Jacoba. También tenemos aquí, aquí la tenemos, las que están fuera que son para personas que no son de la orden franciscana.
Hay otras cartas que se llaman circulares internas porque son para los destinatarios, son los hermanos. Ahí podemos decir la que escribió a los clérigos, la que escribió a los custodios, la que escribió a toda la orden. También estas que nombramos personas especiales, las podemos llamar cartas particulares. A un ministro, les decía, ahora se llama la Carta Magna de la Misericordia, y otras cartas muy cortas como la de Antonio y como la de León, y también podemos poner ahora como la de Jacob. Son como clasificaciones que le han hecho también a las cartas. Tercer bloque de escritos son los avisos espirituales. Avisos, recomendaciones para la vida del espíritu que nos llevan al discernimiento para poder siempre estar viendo qué es lo que conviene y a qué es que Dios nos llama. Entonces ya estos escritos nos ponen a Francisco como en otro nivel, en el nivel de maestro espiritual. Esos escritos de este bloque nos revelan una extraordinaria lucidez evangélica. Todo el discernimiento está de cara al evangelio. Ahí tenemos en estos avisos espirituales tenemos las 28 admoniciones que son muy cortas. Tenemos el relato de la verdadera y perfecta alegría. Y tenemos el saludo a las virtudes que fue sacado de las oraciones. Ya lo veremos a su momento. El cuarto bloque de escritos son los textos legislativos. Decíamos hace un rato que legislar es dar leyes. Son los textos que hablan de normas y que nos están como presentando un proyecto de vida. La misión de San Francisco se hace regla y norma de vida y sus opciones evangélicas se hacen vocación y proyecto para otros que quieran ser también discípulos y hermanos. Por eso que él vive, que Dios le ha iluminado, la intuición que Dios le ha dado de cómo vivir el evangelio y que él empieza a vivirlo con otros hermanos, más tarde él lo tiene que escribir, para que cuando él ya no esté, pues sepan los que van llegando a la orden cómo era que vivía Francisco y sus primeros hermanos, y este proyecto de vida es el que tenían que seguir viviendo también. Dentro de los textos legislativos encontramos nosotros una primera regla, que se llama primera regla o regla no bulada. Recordemos, bulada viene de bula, y una bula era un decreto, o sea, una regla que le fue aprobada a Francisco, pero el Papa no le alcanzó a dar el decreto escrito, pero era tan rica y tan llena de contenido que esa les encanta a los frailes. Resulta que la primera fue una cosa muy cortica cuando Francisco empezaba, que el Papa se la aprobó en forma oral, pero ellos no la llamaban regla, ellos la llamaban forma de vida. Luego, hacia 1221, por ahí el Papa le dijo a Francisco, Francisco, la Iglesia tiene unos decretos, todos los que han fundado comunidades religiosas tienen que escribir su forma de vida, y a eso se llama regla. Y Francisco se ha ido con Fray León y con otros que sabían bien de escribir, se fueron a un eremitorio que es Fonte Colombo a escribir la regla, y después él se la mostró a los ministros, a los otros, y ellos dijeron, no, esa regla, eso sí está muy duro, muy difícil. Y entonces se reunieron y fueron donde Fray Elías, le dijo, ¿quién es capaz de ir donde Francisco a decirle que esa regla está muy difícil, muy dura? No, nosotros nos da miedo ir, ¿quién va? Y Elías dijo, bueno, yo voy, pero vayan conmigo. Eso lo lee uno en las biografías. Ay, Dios mío, más les valiera no haber llegado, porque ellos fueron a decirle a Francisco que por qué cuando escribía tal cosa
le pusieron una explicacioncita a esto, pero sí sucede tal o tal. Y a eso que había que explicar desde la época de Jesús, los maestros de la ley, a ellos se llamaba una glosa. Y si la carta estaba escrita en una página, esa explicacioncita para que supieran cómo es, no, eso no es tan duro, mejor tengan en cuenta esta explicación que hay aquí al bordecito de la hoja. Francisco salió ese día y les dijo, pues vamos a vivir la regla a la letra, a la letra, a la letra, sin glosa, sin glosa, sin glosa. Y bueno, entonces resulta que estos ministros tenían la regla y la regla se perdió. Y Francisco le tocó otra vez ver cómo vuelven a reconstruir la regla. Y el Papa ya le dijo unas cositas que no podía tener porque los cánones no dejaban, otras que ya estaban contenidas un capítulo en el otro. El caso es que ya era el año 1223, esta era 1221. Y esta ya fue una regla que ya el Papa la recibió, se la aprobó con un decretico que se llama bula y por eso la llaman regla bulada o segunda regla. Es muy corriente uno encontrar citas donde dice regla no bulada 8, es de la primera, regla bulada tal, para saber a dónde nos ubicamos. Viene una reglita muy chiquita que creo que escasamente tiene por ahí 11 versículos. Y es que Francisco tenía unos lugares que en la época de él serían como unas cuevas, unas enramadas, y se llamaban eremitorios, porque los que vivían esta vida solitaria y de oración eran los eremitas, y había muchos en la época de Francisco. Entonces, había muchos que le decían a Francisco, yo quiero un tiempo para orar. Y Francisco lo permitía, o sea que los frailes de Francisco, unos eran predicadores, otros eran orantes, otros eran trabajadores. Entonces él escribió unas pequeñas normas para los que querían ir a un lugar de estos a pasar un tiempo en oración. Cuando ustedes la lean ahí, que es tan corta y tan bonita, dice, van 3 o si acaso 4, más no. Y van a ir y se van a repartir de a 2. 2 van a estar en esta vida de oración y los otros 2 los van a cuidar. Les van a hacer la comida, los van a acompañar. Los 2 que están en la vida de oración hacen el papel de María, María la del Evangelio, la que escuchaba al pie de Jesús. Y los que los cuidan hacen el papel de Marta. También él decía que estos que están en oración son los hijos y los que los cuidan son las madres. Y dice, y repartan el tiempo, después de un tiempo cambien. Los que eran hijos pasan a ser madres y los que eran madres pasan a ser hijos. Además ahí les dice el silencio, de qué horas a qué horas, que no puede entrar nadie, seglar, ni mujeres, que solo los puede visitar el ministro. En fin, son unas normas muy bonitas y se conserva tal cual la regla para los eremitorios. Dentro de esto de normas, hay también un pequeño escrito que le mandó a las clarisas, a Santa Clara, cuál era su forma de vida. Él vuelve y le recuerda que es seguir a Jesucristo en pobreza, en humildad, y que no le haga caso a nadie que la empiece por ahí a molestar y a decir, no, Clara, eso tan pesado, no, porque no cambia. Él le dice, manténgase fiel en esta intuición del Señor. Y otra escrito como en forma de norma, son unas normas que le dio para el ayuno. Las clarisas y sobre todo Clara hacían mucho ayuno, pasaban días enteros en ayuno, épocas, y Francisco veía que estaban como en una cosa muy exagerada, que estaban muy enfermas, que no lo aguantaban. Y Francisco les ha escrito
cómo deben ayunar, que hay unas fiestas que no deben ayunar, como la Navidad, la Pascua, unos días de la semana, que las enfermas no ayunen. Pero ¿saben cómo se conocieron esas normas? Cuando esta Inés de Praga le preguntó a Clara, ¿y cómo es el ayuno? Y Clara le dice, pues yo te voy a escribir lo que Francisco nos dijo a nosotros. Ahí es donde se encuentran las normas. Y nos vamos al último bloque de escritos, que son las últimas recomendaciones que nos hablan de la fidelidad. Ya llegamos con Francisco al término de una experiencia, de una misión, de una historia, de las maravillas de Dios en su vida. Estos documentos de este bloque empiezan a dar una mirada retrospectiva, por ejemplo, el testamento. Francisco lo que empieza es a recordar en el testamento cómo fue que Dios le iluminó que debe cambiar de vida, cómo fue de los leprosos, cómo tuvo hermanos, cómo trabajaba. Es una mirada retrospectiva y es solo para hacer ver cómo el Señor le dio la gracia de cumplir esa voluntad en su vida y que luego eso sirvió para la vocación común de los hermanos, de todos los que querían seguir el Evangelio. Los documentos, los textos que hacen parte de este bloque son el testamento, que si Dios quiere lo vamos a estudiar todo porque hay unos franciscanistas que dicen volver al testamento es volver a Francisco, como quien dice con eso bastaría. Esto es lo que llaman uno el testamento largo, tiene unos 40 y pico de versículos. Y hay un testamento pequeñito que se llama el testamento de Siena. Resulta que el año anterior a la muerte de Francisco, Francisco estaba muy enfermo y estaba en Siena y el obispo le había dicho que se quedara en su casa episcopal un tiempo cuidándose, pero los hermanos lo veían tan enfermo que le dijeron, ay Francisco, por favor, escríbenos alguna recomendación, algo que nos quieras dejar antes de tu muerte. Y Francisco escribió 3 cosas. Les escribió que se amen mutuamente, que viva la pobreza y que siempre amen y sean muy obedientes a la iglesia y a los ministros. Ese es el testamento de Siena. Tenemos otro documentico pequeñito, que es la bendición al hermano Bernardo. También se la dio ya muy en los últimos días o tiempos. Resulta que Bernardo era este joven noble, ese sí era noble y rico, más rico que Francisco, que fue el primero que siguió a Francisco y que un día le dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Pero él no se atrevía a decirle, le dice, si una persona tiene muchas riquezas y es muy noble y tiene un palacio y bueno, ¿y qué tiene que hacer para poder agradar a Dios? Y Francisco le dice, vender todos los bienes y darlo a los pobres. Y después con él y otro compañero los llevó a la iglesia, abrieron el evangelio y justo le salieron 3 textos. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz, venda lo que tiene y délo a los pobres y deje casa, padre, hermanos. Bueno. Entonces ese fue el primero que siguió a Francisco, de muy buena calidad, dijéramos así. En la bendición Francisco dice que cualquiera que sea el ministro general, ahora o después, tiene que amar mucho al hermano Bernardo y dice, lo tiene que amar más que a mí, porque fue el primer seguidor y le nombra ahí todas las cualidades y le da una bendición muy especial. También en los últimos días, como él estaba muy enfermo y ya no podía ir a visitar a las clarisas, él ya había compuesto allá mismo en San Damián, primero en
el año anterior a su muerte unas estrofas del cántico. Después ya él estaba en la porciúncula y como no podía ir donde las clarisas, ellas estaban muy tristes y Francisco también. Entonces escribió unos versos, tenía unos frailes que eran los que mejor cantaban el cántico y les dijo, vayan y le cantan estos versos a las damas pobres. Y entonces él les dice, oh mis señoras, por Dios escogidas, pero todo en forma de verso, ¿qué hace? Las anima, les dice que no desfallezcan en seguir a Jesús. Y el otro documento se llama La Última Voluntad a Santa Clara. Lo ultimito que ya le pude escribir a Santa Clara, que también lo encontramos ahí muy corto y lo veremos. Entonces, ese es el último de este bloque. Entonces, en las últimas recomendaciones tenemos el testamento de Siena, la bendición al hermano Bernardo, la exhortación cantada a Santa Clara, la última voluntad a Santa Clara. Si repasamos de atrás para adelante los textos legislativos, regla novulada, regla bulada, regla para los eremitorios, forma de vida para Santa Clara, normas para el ayuno de Santa Clara. Los avisos espirituales son los que tienen menos, admoniciones, la verdadera alegría, el saludo a las virtudes. Las cartas, pues esas sí tenemos más cartas, que sabemos que son, decíamos ahora 10, a todos los fieles, a las autoridades de los pueblos, a los clérigos, a la orden, a los custodios, a un ministro, al hermano León, a San Antonio, a Fray Jacobo. Y las oraciones, pues que con esas vamos a empezar mañana, si Dios quiere, pues son estas oraciones ante el crucifijo, todas las que son de alabanza, el Padre Nuestro, saludo a la Virgen, la Pasión y el cántico de las criaturas. Entonces, más o menos esto, pues es lo que nosotros teníamos como preparado para hoy, como una especie de introducción. Pues esperamos que esto les haya aclarado, los haya dejado con muchos deseos de que mañana vamos a ver entonces con qué vamos a seguir. En el documento que mandamos hoy de la síntesis, pues ahí lo tenemos. Entonces, ahí pueden ustedes repasar para que mañana ya cuando empecemos a hablar de los bloques, pues entonces ya vamos viendo dónde estamos. Bueno, entonces, si alguien quiere decir algo, preguntar o va esperando hasta que lleguen las oraciones, las cartas y todo, ahí seguimos. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Entonces nos volvemos a encontrar mañana con nueva alegría, con alegría renovada, como dice Francisco, a meternos nada menos que a las oraciones. Bueno, muy buena tarde. Dios Gracias, Madre. Gracias, Gracias, Madre. hermana. Gracias, Madre.